Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas y muy buenas noches. Gracias por estar acá. En Venezuela es una hora menos, sé que en Chile es una hora más, sé que también tengo unas personas en Estados Unidos que tenemos la misma horita, así que gracias por la compañía. Y bueno, hoy tenía mucho tiempo tratando de compartir esto porque no es es un tema muy acostumbrado. Hablamos de emociones, de las hormonas, hablamos del sueño, de las alergias respiratorias, pero nunca nos hemos dado el chance de hablar de algo tan importante como es una patología o en este caso una necesidad neurológica como la que tiene mi papá, que es llamado Parkinson. Así que este, vamos a empezar. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Vieira, soy venezolana, hija de portugueses, mi mamá y mi papá los dos. Soy esposa y mamá, pero sobre todo soy hija de un paciente con Parkinson y eso es algo que nunca pensé que iba a suceder, pero bueno, ya tenemos bastante tiempo con esto. Dentro de mi vida personal soy periodista, me encantan las comunicaciones, por lo tanto dar clases es una de las cosas que más me apasiona, me encanta enseñar, ayudar. Estudio mucho, hice posgrados en comunicaciones integradas, también hice un diplomado en gerencia en redes sociales, una especialización, tengo una maestría en ciencias gerenciales de empresas, o sea, ciencias gerenciales obviamente en empresas, y por cambios de la vida. También pues me certifiqué como especialista en aromaterapia, soy terapeuta holística en una universidad en España, me certifiqué en plena pandemia. Y eso tiene una razón de ser y es que involucra a mi mamá y a mi papá. Pero hoy no voy a hablar de mí, hoy voy a hablar de este señor guapetón que tenía 21 años en la foto de la izquierda, que es mi papá. Y quiero contarles un poquito de su historia para que sepan el por qué llegamos hasta aquí. ¿Por qué mi vida cambió tan drástico en la parte de estudios? Es porque yo no sabía nada sobre enfermedades, por decirlo de alguna manera. Siempre fuimos una familia muy saludable y de la noche a la mañana un día me entero que mi mamá es diagnosticada con leucemia en o septiembre de 2019 y ella fallece ese mismo año, 5 meses después, el 28 de diciembre. O sea, fue muy duro, muy rápido, fue, creo que quizás un golpe fulminante para todos. Hoy lo hablo con mucha tranquilidad, pero me tocó investigar mucho del por qué. ¿Por qué si mi mamá era una persona súper saludable, y mi papá era el que estaba en peores condiciones por toda esa lista que ahora les voy a contar? Porque ella. Entonces, bueno, tuve que averiguar y por eso decidí trabajar y estudiar sobre la aromaterapia, cómo poder ayudar a las personas. En este caso, mi misión de vida hoy en día va a ser ayudar a quien yo más pueda y quien más lo necesite, porque yo no puedo ayudar a mi mamá. Así que espero pues esta clase los pueda ayudar y les abra un poquito la mente de cómo podemos resolver ciertas cosas en cuanto a necesidades de salud. Y como les decía, bueno, mi mamá nos dejó ya hace casi 6 años y este señor que se llama Manuel Vieira, que es mi papá, es la persona de la que vamos a hablar hoy y del por qué trabajamos y por qué decidí desarrollar esta clase. Él fue en portugués, como ya lo mencioné antes, que literalmente yo puse emigró, pero la buena palabra es que lo abandonaron a los 11 años acá en Venezuela. Perdón, no comenté antes, yo viví 7 años en Chile hasta el 2023, hasta septiembre de 2023, y por razones de salud de mi papá yo me tuve que venir para acá. Yo pensé que iba a ser un par de meses, les decía a las chicas de mis clientes en Chile, Yo voy 3 meses y lo resuelvo", y ya tengo 2 años acá. Ya te das cuenta la importancia de la salud y lo que yo hoy agradezco, por ejemplo, de estar apoyando a personas con productos naturales como son los aceites esenciales y por qué se pueden resolver. Entonces, a él lo abandonaron desde pequeño y le tocó resolverse la vida como pudo. Estuvo por más de 40 años casado con mi mamá y él fue diagnosticado con Parkinson desde hace 18 años. ¿Ok? O sea, no es algo que viene de ahorita. Y eso, esta enfermedad va a medida que van avanzando el tiempo, pues va mostrándose un poquito más. Él tiene 3 operaciones de rodilla, entre esos también tuvo artrosis de una de sus rodillas y tuvimos que hacer un reemplazo con una prótesis completa. Fue operado de cataratas. Como ya les conté, su esposa, mi mamá, falleció hace ya, va a cumplir 6 años en diciembre, y él transitó solo la pandemia. ¿Ok? Entonces imagínense que después de fallecer mi mamá el 2019, el 2020 entra la pandemia y nos encierran a todos y nos dicen, ¿saben qué? Se quedan todos en casa,
no hay nada más que hacer. Así que imagínenselo a él, una persona que había tenido un soporte de 40 años, él no sabía ni hacer un huevito, no sabía hacer ni una taza de arroz. Entonces, bueno, tuvimos que resolver mucho. Yo vivía en Chile, mi hermana vivía en Suiza, somos dos, y dos hermanas o hijas de este matrimonio. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, buscamos apoyo acá con alguien que nos ayudara con la parte de las comidas, que lo pudiera venir a limpiar la casa. O sea, tuvimos que resolver como pudimos en el corto tiempo. Aunado a eso, su desgaste físico, emocional, le quita lo más importante de su vida, que es dar clases de tenis. Mi papá es profesor de tenis, fue coach internacional por muchos años. Él dio clases de tenis por 47 años. Yo fui una de sus alumnas desde los 4 años y tengo 43, por lo tanto, este, es, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Sí, se puede mutear, le agradezco, ya está, perdónenme. Entonces, em, le quitaron lo más importante de su vida, que era justamente dar clases de tenis. Además de esto, tiene un glaucoma en el ojo, que es alta tensión en el nervio óptico. Y lo que más marcó el último año fue caídas, caídas por desvanecimientos, por mareos, producto de la enfermedad de Parkinson. Entonces, para que entiendan qué es lo que vamos a hablar de ahora, quería ponerles en contexto en dónde estamos, quién es él. Todavía está vivo y espero que esté vivo por muchos años más. Pero es una persona que le ha tocado ser resiliente por la vida. Y van a ver un poquito más adelante el porqué de esta enfermedad y cuál es también su raíz emocional, cosa que a mí me apasiona siempre compartir. Entonces, para quienes no saben qué es el Parkinson, o están empezando y empezaron a investigar o quieren saber un poquito más, yo se los pongo como palabras muy simples. Es un trastorno neurodegenerativo que va progresando, o sea, va avanzando a medida que va pasando el tiempo. Puede afectar principalmente el movimiento, pero también afecta la parte neurológica, ¿ok? Tenemos dos vertientes. ¿Qué sucede con el Parkinson? Es que empieza a haber unas pérdidas de las neuronas, que es la sustancia negra, que es la que hace conectar una con otra y es la que produce la dopamina. ¿Ok? Cuando hay una pérdida, ¿ok? Ahí es donde empiezan con lo que yo llamo los cortocircuitos entre neuronas y empieza a desgastarse su condición neurológica. Él empieza, no es que pierde la memoria, es diferente al Alzheimer, pero, o no empieza a recordar ciertas cosas ni a reconocer, pero sí empieza a tener saltos en el tiempo y también les voy a contar un poquito de eso. En el Parkinson, la deficiencia de la dopamina va a marcar la pauta de los movimientos de nuestras manos, de nuestras piernas. O sea, es decir, estos principales síntomas motores aparecen por la falta de dopamina. Y aunque no lo crean, todavía no tiene una cura real. Hay ciertos, por ejemplo, un dispositivo que le colocan cerebral que está muy de moda en España, pero bueno, no funciona con todo el mundo. Es como eso, tú vas haciendo pruebas porque los cuerpos son diferentes. Y lo van a ver. Mi papá es una persona que tiene 18 años con Parkinson, pero yo conozco pacientes de Parkinson con menos tiempo que están en peores condiciones que mi papá, inclusive prácticamente sin poder moverse. Por eso les digo, los cuerpos son completamente diferentes. ¿Cuáles son estos síntomas y cómo yo puedo saber si creo que puede ser esto? Bueno, te van a mandar a hacer varios exámenes, pero te vas a dar cuenta que empieza tu cuerpo a temblar un poquito estando en reposo. Y no es que estás temblando como de frío porque no sientes un cambio de temperatura en tu cuerpo, simplemente como que empiezas a mover tu cuerpo involuntariamente. Puede que además de este temblor exista una rigidez, o sea, es decir, me siento que estoy como súper tenso, no solo en las manos, en las piernas, como que me cuesta un poco doblarme. Va a haber lo que es la lentitud del movimiento, que se llama bradinicesia, también lo van a ver. Es decir, la persona empieza a moverse un poco más lento y es muy normal. Y también se empiezan a mostrar lo que son patrones o descontroles del equilibrio y la coordinación. O sea, es como yo intento dar un primer pasito para avanzar y de repente como que trastabillo. Les cuento, cuando a mi papá decide ir a revisarse, ¿cuál fue el diagnóstico o qué se dio cuenta él de que había algo que no está bien? Que él justamente se estaba comprando un auto y estaba firmando en aquella época el cheque para poder pagarlo. Y cuando lo estaba pagando, o sea, cuando estaba firmando, él dice que se le trancó la mano y que como que no podía terminar de escribir y de completar.
Entonces eso le marcó como una y le dice a mi mamá, le decía nena de cariño, le dice, nena, cónchale, no sé qué pasa, pero mi mano se me tranca. Y ahí, claro, a todos nos abrió un poquito como la alerta y dijimos, ok, vamos a ver qué está sucediendo acá, vamos a buscar la vuelta, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer las revisiones. A mi papá no lo medicaron hasta prácticamente 4 años después. ¿Por qué? Porque no era grave. Mi papá no temblaba y no lo veías con movimientos excesivos involuntarios. Por lo tanto, no necesariamente un paciente cuando es diagnosticado a tiempo, cuando suceden estas cosas, por ejemplo, capaz el VCA a la larga y no le presta atención, pero le prestó atención y bueno, fue a la revisión. Todavía no había necesidad de medicarlo para eso. Bueno, y en aquella época siempre hacían 18 años antes, automáticamente lo que nos daban eran medicamentos. Hay varios tipos de Parkinson. El primero es el idiopático, que es como el que conocemos normalmente, con los temblores, etcétera, y como hay una causa desconocida, pero hay dos puntuales, que es el secundario y el juvenil. El juvenil es en el que también es muy poco común porque esto sucede antes de los 40 años. Y vamos a estar, les pongo una idea, siempre son diagnosticados después de los 55, 60 años hacia adelante. No se, se considera como tan ideal que exista un Parkinson eh, tan joven, por decirlo así, pero pueden haber casos, ¿ok? Y el otro es el Parkinson que es causado producto de toxinas, medicamentos que se van generando un traumatismo inclusive por algún golpe o algo que marca una pauta a nivel cerebral. Dentro de estos tipos de Parkinson, están el mal llamados Parkinson rígido y flexible, por decirlo así. Hay personas que normalmente siempre tiemblan, ¿ok? Siempre tienen movimientos involuntarios. De repente están tratando de agarrar estabilidad con un vaso de agua o con un cubierto a la hora de comer y no pueden dejar de temblar. O de repente están tranquilitos y su mano empieza a hacer así, se empieza a mover. Ahí el caso del el rígido es el caso que tiene mi papá. Mi papá, gracias a Dios, no ha sido una persona sí, tamboleo, de mucho temblar. Solo sucede cuando hay varios factores que ahora les voy a contar cuáles son, puntuales que lo afectan, porque no es tan sencillo, como les digo, identificar cuando una persona tiene Parkinson a menos de que sea tan obvio que esté temblando sin ningún tipo de razón. En estadísticas y en números generales, y es algo que les quería también compartir, aunque ustedes no lo crean, hay más de 10 millones de personas en el mundo que viven con Parkinson. Obviamente es como tú dices, 10 millones es mucho, pero si lo hablamos a nivel general de la población mundial, no es tanto, ¿ok? Normalmente, como les decía, afecta a personas mayores de 60 años, tanto mujeres como hombres. Y anualmente esta incidencia o se recurre un poco más, que existen, como les decía, entre 15 y 20 casos cada 100.000 personas. O sea, como que el rango es bastante bajo. No es una enfermedad muy común, pero suele mostrarse en ocasiones. Y es mucho más común en hombres que en mujeres. Pero les voy a poner un caso puntual desde mi punto de vista. Les decía que mi papá tiene 18 años con la enfermedad. Hace aproximadamente sí, 6, 7 años, la mamá de un gran amigo mío, que es como mi hermano, aquí que vive en Venezuela, un día me escribe y me dice, Jenny, ¿sabes que mi mamá la diagnosticaron con Parkinson? Y le digo, wow, ¿en serio? Me dice, ¿cómo se siente? No, ella se siente bien, solo está un poco más lenta, etcétera. Le dije, bueno, ok, trata de que igual siga haciendo ejercicio. Era una señora que corría todos los maratones habidos y por haber. O sea, era súper deportista, jugaba tenis. Mi papá ha sido una persona deportista de toda su vida y es importante, mientras las personas estén más en movimiento, la enfermedad avanza mucho más lento. Pero insisto, son diferentes tipos y cuerpos. Y lo otro que importa acá también es la mentalidad. Cómo el enfermo, en este caso, o el paciente, perdón, para no usar enfermos, el paciente afronta o recibe este resultado de la mejor manera. Puede ser un cambio, puede ser muy duro, pero imagínense que si cambia tu mentalidad, hasta puede cambiar tu enfermedad. Y eso sucede con todo, no solo con Parkinson. Y esta persona, esta señora,
Cuando yo llegué a Venezuela hace 2 años, es decir, ya tenía 4 años con la enfermedad, les puedo decir que no la reconocía, porque prácticamente estaba anulada, estaba sentada en una silla de ruedas, sin poder, sí podía hablar ciertas cosas, pero estaba completamente lenta. Y me sorprendió, siendo una persona tan deportista, también una persona que comía muy saludable, eh, pero fíjense que los cuerpos varían. Y una de las cosas que conversé con ella cuando la vi, me dijo, Jenny, mira, aquí estoy, eh, pero sabes que yo no puedo permitir que esto me pase. Entonces el cuerpo estaba rechazando eso. El cuerpo no lo recibió de la mejor manera porque su cabeza obviamente estaba en contra de eso. Entonces, para que entiendan un poco, mi papá hoy todavía puede bañarse solo, claro, con cierta supervisión. Él camina sin ningún inconveniente, inclusive camina más rápido de lo normal de lo que uno más quisiera, pero bueno, se mantiene activo. Es una persona que puede comer solo, que todavía se puede vestir solo, o sea, él sigue siendo independiente. Y eso, aunque ustedes no lo crean, a mí, insisto, ha marcado dos cosas. Uno, que ha sido una persona muy activa deportivamente y dos, su mente. ¿Vieron la lista antes? Se quedó en pandemia solo, perdió su esposa. Yo creo que mi papá hubiese podido perfectamente, no sé, haber hasta atentado con su vida o decir, no me importa más nada y no como más nada y me muero de hambre y ahí queda. Pero él decidió cambiar y aceptar lo que él estaba viviendo de esa forma. Entonces les cuento esta para que vean la diferencia de que no todo lo que está a la vista es igual para todo el mundo y de que existen diferentes opciones. Perdón. Si no lo sabían, y se los dejo acá, estas dos personas, uno ya lo saben, que es Michael Fox, que es de la película Volver al Futuro y toda esta saga, a él le diagnosticaron el Parkinson a los 29 años, o sea, él es un paciente de Parkinson juvenil. Y era como muy difícil poder entenderlo. Él no lo mostró porque en ese momento tampoco se notaba. Él siguió haciendo sus películas, pero fíjense en la fotito acá a la derecha cómo está todavía. ¿Ok? Y Robin Williams, quien falleció ya hace un par de años, a él le diagnosticaron el Parkinson 2 años antes de fallecer, es decir, a los 61 años. Él falleció a los 63. Era un Parkinson muy leve. Obviamente, Michael Fox ahora está medicado. A Robin Williams no lo medicaron porque tenía un problema más grave, que era lo que hablaba al principio, que es la mente. Eh, Él se suicidó, al final todavía las razones no las saben, eh, pero era simplemente por la mente. Él vivía, por más que lo viéramos en películas que nos hicieran reír, por dentro llevaba una tristeza y un vacío enorme. Entonces, nosotros tenemos, como los que estamos afuera, si tenemos un familiar, una amiga, un amigo, la vecina, que no saben manejar esto, es importante que nosotros leamos esas alertas, esos llamados, esas cosas que de repente uno tiene que estar pendiente. Porque por más que sea una persona puede estar muy o mostrar que está muy feliz, pero al final no es así. Entonces les dejo estos dos casos para que ustedes vean la diferencia de cómo fue, en este caso, en qué edad fue diagnosticado Michael Fox y todavía, o sea, imagínate, mi papá tiene 18 años con Parkinson, Michael tiene más de 30 años con Parkinson porque tiene, ya creo que va por los 60 años. Imagínense, o sea, tiene cualquier cantidad de años y todavía está allí. Entonces, su cabecita para mí es un gran ejemplo de cómo lo ha hecho posible. Y esto es algo de los que quería hablarle. Todas las enfermedades, absolutamente todas, van a tener un significado o una raíz emocional. Todas. En mi caso, cuando yo averigüé el por qué mi mamá fue diagnosticada con leucemia, cáncer en la sangre, yo no entendía, yo de verdad no podía entenderlo. Yo decía, ¿por qué? Y yo cuando me puse a investigar, entre tantas cosas, también hice terapias, etcétera, para poder entender, conseguí este libro. La que lo quiera se lo puedo compartir en digital, pero yo lo imprimí. Es muy gordito, ¿ok? Y este es el libro de El significado o el gran diccionario de las dolencias físicas y emocionales. Acá pude investigar también un poco más, fue parte de mi material de apoyo de los cursos que hice en plena pandemia para poder entender. En el caso del Parkinson, la raíz emocional está en el miedo a perder el control.
Y les digo, mi papá era una persona que controlaba absolutamente todo. No solo eso, mi mamá era la que lo llevaba y lo ordenaba. Pero él tenía todo pausado, tenía una rutina que era imposible de romper. Y si tú la rompías, le generaba estrés. Y ahí yo me daba cuenta que empezaba, por ejemplo, a temblar su mano, cosa que nunca pasaba. Entonces, cuando tú tienes el temor, ¿ok? Tengo tanto miedo que tiemblo, o sea, empiezo a temblar y literal, es así. También, para aquellas personas que tienen Parkinson o quieren compartir esto con alguien más para ayudarlos, piensen un poquito, porque también tienen que ver con esas huellas o marcas o heridas que no fueron sanadas. Y vivo todavía como en ese sentimiento de frustración, de pena, de culpabilidad, de tristeza. Es una tristeza acumulada. Y como soy así, no me doblego, o sea, puedo más mi ego, yo puedo igual solo, yo puedo controlarlo, yo lo puedo hacer. No cedes ante esa situación, no me voy a adaptar a ninguna situación. Y no avanzo, yo prefiero como dicen, ya, esta se destruirá, este mensaje se destruirá en 5 segundos. Bueno, sí, literal me autodestruyo lentamente. Así funciona el Parkinson. Entonces, aquellos que recién, por ejemplo, los invito a que recién todavía acaban de ser Acá diagnosticados diagnosticado. o o conocen a alguien y quieren ayudarlo, denle la oportunidad de que les converse qué sienten. ¿Están tristes? ¿Están dolidos? ¿Se sienten solos? Yo les digo, yo de corazón, yo no sé cómo mi papá logró aguantar la pandemia solo encerrado. También ayudó parte de sus hermanas que estaban también en Venezuela, pero imagínense. Entonces, son personas que igualmente necesitan conversar. Mi papá es una persona muy cerrada. ¿Por qué? Porque toda la vida ha trabajado en sobrevivir. Ya les dije, lo dejaron solo a los 11 años. Su papá y su mamá lo mandaron en un barco y por varios días llegaron a Venezuela con un hermano, porque él es el mayor de 10 hermanos. Y, y lo mandaron con el hermano que le seguía y le dijeron, resuelve la vida aquí porque en Portugal no hay mucho más que hacer. Entonces, cuando ustedes ven son cosas y él ha vivido un día tras otro, le tocó trabajar desde niño, él mismo se pagó sus estudios, no pudo terminar, en este caso, el colegio, se puso a estudiar música, estudió música, después estudió tenis y gracias al tenis él mantuvo su vida y además a su familia, nos tuvo a mi hermana. Y hoy, de verdad, a mí yo agradezco todo lo que él ha sido porque nunca nos faltó nada. Pero imagínense, yo nunca tuve la oportunidad también de conversar con él tan a fondo como lo hice estos últimos años con él acá. Y me dijo, sí, a mí mi papá me abandonó y me dejó. Entonces imagínense si yo no lo converso. Entonces piensen en esto y compártanselo a alguien, traten de conversar porque es importante que lo tomen en cuenta para ayudar a una persona con Parkinson. ¿Cuáles son los factores que van? Y aquí ya me meto un poquito más en materia y tomen chance, perdón, tomen nota que ya voy a meterme un poco más de lleno con cuáles fueron los cambios importantes que nosotros hicimos. Pero ¿qué va a empeorar? Uno, el estrés. Ya les decía, mi papá está en un momento de estrés y automáticamente se detona, tanto que hasta le perjudica el sueño, que fíjense que es otro factor que lo perjudica. El no hacer ejercicio. ¿Qué sucede? A medida que va pasando la edad se van cansando un poquito más, se van desgastando y ya van teniendo como menos ganas de hacer ejercicio, menos ganas de caminar, entonces para eso está uno atrás, ¿no? La familia, la persona que lo cuida o lo que sea. La dieta tiene que ser, y no hablo de dieta de que lo vamos a poner a dieta fit, no, pero es cuidar lo que ingieren, es cuidar el tipo de comidas que comen. Y también si hay una mal uso y medicamentos, y con lo que hablaba de la inactividad, es la de los ejercicios, eso los va a perjudicar. ¿Ok? Entonces estos factores son tan fundamentales, pero les digo, para mí el más detonante al nivel neurológico, o sea, de todo lo que afecta en nuestro cerebro para las personas que sufren de Parkinson es el estrés y aunadamente ligado va el trastorno del sueño. Tanto que hay noches que pasan sin dormir por el tema de lo que les decía de como que no me puedo adaptar a esta situación, no me controlo, que se desvelan pensando en eso, les genera más estrés y terminan empeorando. Tanto que después vienen a las alucinaciones. Y les cuento también esta parte muy, muy cercana.
Cuando yo me vine para acá y ya hace un año, es decir, justo ya en lo que fue agosto del año pasado, y fue agosto, septiembre, octubre, yo ya tengo 2 años acá, mi papá tuvo el peor pic de su condición, el peor. Y yo pasé hasta junio de este año prácticamente sin poder dormir todos los días de manera corrida, por una razón sencilla. Mi papá empezó a tener cambios conductuales por productos del estrés, de no dormir, porque dejó de dar clases de tenis, que era su vida, 47 años dando clases de tenis, o sea, le quitaron lo único que sabía hacer en su vida. Y empezó a tener alucinaciones. Eso pasa, no pasa en todos los pacientes, pero pasa. Em, y empieza a mostrarse algo que se llama demencia por Parkinson. No es Alzheimer, porque no es que pierde la memoria y no me reconoce, no, sino que empieza a haber movimientos y él se traslada a tiempos atrás. Tanto que muchas veces y muchas noches seguidas yo me paraba a las 2 de la mañana porque escuchaba unas llaves y era porque él se iba a ir a dar clases de tenis a las 2 de la mañana creyendo que eran las 2 de la tarde. Entonces imagínense lo que era para una persona como yo, que soy su hija y lo quiero y lo adoro, pero la verdad llegó un momento en que era muy caótico, muy complicado, porque no soy solo yo, tengo una hija de 5 años y está mi esposo, los tres nos vinimos para acá y era difícil poder llevar las dos situaciones, ¿ok? Entonces, el sueño para mí era detonante. Mi papá pasaba noches sin dormir y era que estaba sonámbulo en la casa, caminaba, veía cosas, hablaba inclusive con personas que no estaban o figuras. Y todo, él se dormía a las 9 de la noche y a las 9:20 se despertaba y seguía y quería salir a caminar y me decía que quería hacer tantas cosas. Entonces, el sueño, si ustedes me preguntan a mí, Jenny, ¿cuál ha sido lo más difícil de esta enfermedad? Para mí, el trastorno del sueño. El sueño, la persona no duerme y literalmente es un caos para ella y para todo su entorno. Y para mi sorpresa, entonces me dirán, Jenny, ¿qué tiene que ver la Coca-Cola en una clase de Parkinson? Bueno, para mi sorpresa, cuando yo vengo 2 años, ¿ok? Ya tengo 2 años, yo había visto a mi papá, obviamente, en el 2019, lo vi en marzo, luego lo vi, obviamente, en diciembre por el fallecimiento de mi mamá. En el 2020 no lo pude ver. 2021 y 2022, sí. Fue para Chile, pasó Navidades con nosotros entre 2021 y 2022. Y bueno, obviamente vinieron los demás años, no lo vi y hasta el 2000, hace 2 años, pues que nos vinimos, en 2000, finales de 2023, para poder ayudarlo. Y mi sorpresa, y esto era algo que yo podía entender que existiera, porque bueno, yo no tenía ni tenía el control. Pero mi papá, uno, no tomaba agua. Y literal agua era que él se podía tomar un vasito de agua. Y eso era todo el agua que tomaba en el día. Imagínense, él hacía tenis y solo tomaba agua cuando tenía sed. Y para que sepan, cuando una persona tiene sed es porque ya tu cuerpo está deshidratado. Ojo allí, cuando una persona tiene sed es porque ya está deshidratado. Entonces, mi papá no tomaba agua y hacía mucho ejercicio porque le encantaba, hacía tenis. Además, iba al gimnasio, o sea, era una persona muy activa y no tomaba agua. Pero para mí, sorpresamente, lo que él tomaba, estas botellitas pequeñitas, no sé, yo las conozco como bombitas de Coca-Cola que tiene, por eso puse 355 ml todos los días de su vida. Y yo no entendía, yo decía, a ver, y la pregunta, para que vean todo esto, yo, papi, una pregunta, yo, papi, pero ¿por qué tomas esto todos los días? No estoy entendiendo. Bueno, porque es que yo con el agua no, es que el agua no me pasa. Además, yo sí como comida, o sea, cuando almuerzo, yo necesito tomar la Coca-Cola, porque me ayuda como a sentirme menos lleno. Y yo decía, ¿cómo se va a sentir menos lleno si esto es puro gas y azúcar? Entonces, a mí no me entraba en el cerebro como una persona con Parkinson estaba tomando esto. Y claro, fue una cultura al final que siempre tuvo. Y no solo esto, imagínense, porque no voy a poner dos fotos, me quedé solo con esta. Tomaba jugos procesados de estos que tienen puro azúcar. También. Esto es una de las cosas que los invito a que lo reduzcan de su dieta. Sé que a veces es muy difícil, sé que a veces dicen, wow, pero ¿cómo va a ser posible? Que hay gente que lo sé.
Pero al menos, si vas a tomarte una Coca-Cola, tómate 2 vasos de agua antes para que no te la tomes entera. Y mi papá no tomaba agua y me dice, es que a mí el agua no me gusta. Yo, claro, ya entiendo por qué, cómo no va a tomar agua. Entonces, bueno, tuvimos que hacer varios cambios y les dejo esto porque les pido por favor que traten, y lo repito, de reducirlo de su dieta, de su refrigerador, de donde ustedes lo tengan allí, por favor traten de quitarlo porque esto es lo que más perjudica. Para que ustedes sepan, las enfermedades tienen que ver con azúcar en nuestro cuerpo. Alzheimer y Parkinson es azúcar en el cerebro. Ya sabemos, la diabetes, etcétera, es azúcar en la sangre. Reduzcan los consumos de azúcar en su dieta para disminuir ese tipo de enfermedades. Y se los digo, mi hija tiene 5 años y ella no ha probado una gaseosa y espero que no la pruebe jamás, porque yo sé lo que es esto y lo viví con mi papá. Entonces se lo dejo como un dato curioso porque bueno, así como mi sorpresa fue, "¡Ah!", casi yo lloro, también son cosas que van a pasar y se van a encontrar. Y nos pusimos en acción. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué, hermana? Aquí esto hay que hacer algo. Vamos a empezar a trabajar porque este señor yo no lo puedo dejar así. Así que vamos a empezar a movernos un poquito. Ya va, voy a leer porque veo que hay algunas preguntitas en el chat, o bueno, hay comentarios. Jenny, ajá, apuntar en Temuco, perdón. Ah, me interesa poder tener el libro. Ok, ahí después van a tener al final mi número de teléfono y mi Instagram, así que ahí me van a poder escribir sin ningún problema. ¿Quién más? Otra más que quiere el libro, a mí también. Ok, todas las que quieran el libro, solo después al final me escriben y van a tener mi número y les comparto todo lo que necesiten. Entonces, en acción, nos pusimos en acción y dijimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos que resetear a este señor. Imagínense, mi papá con 76 años, yo decía, ok, ¿cómo 75, perdón, porque él va a cumplir 77 este año. Yo, ¿cómo él hago un cambio y dije, no, no, aquí hay que hacer pobrecito, le dar un, digo, papi, vamos a hacer un dito, digo, vamos a hacer un fasting, le dije, vamos a hacer ayunas por 24 horas. Lo logró, solo con agua, eso fue una de las cosas que también hicimos. Pero primero fue, no, pero ¿cómo? Me voy a morir de hambre. Yo, papá, vamos a probar. Lo que tienes es que tomar mucha agua, cosa que no le gustaba. Lo que tiene que tomar mucha agua, así que vamos a empezar. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos una desparasitación. Aquí les digo, sí lo tuve que hacer con un medicamento, ¿ok? Porque mi papá, en los 70 años, 77 que va a cumplir de vida, nunca se hizo una desparasitación. Entonces, yo no le voy a poner gráficas acá de qué fue lo que salió, pero imagínense tratar de limpiar un sistema digestivo de tantos años cuando nunca lo habían hecho. Entonces, dato puntual o detox 2 veces al año, en este caso para quienes lo están haciendo ahora con los aceites o lo quieran incorporar, háganlo. Y si no, pues entonces también sáquense todos los bichitos a nivel digestivo. Segundo, eliminen, y lo pongo progresivamente porque así lo tuve que hacer yo. Yo no podía agarrar y sacarle todo así de fácil. Entonces, por ejemplo, de tomar Coca-Cola todos los días, le reduje la Coca-Cola a 3 días por semana. Entonces era un día sí, un día no, y así iba. Y después le quité 2 y después solo tomaba Coca-Cola un día a la semana, que era, no sé, por ejemplo, si yo hacía hamburguesas que las hago yo caseras con carnecita, todo, ¿va? Si él quería comer, ya no le daba un poquito en un vaso. ¿Ok? Porque tampoco puedo bloquear eso tan rápido y tan fuerte porque si no también cambian los humores. Entonces reduzcan los azúcares progresivamente. No les quiten todo, boten las galletas, no. De a poquito para que lo puedan ir ayudando. Revisen nuevamente cuál es la dosis que se están tomando medicamentos, porque sí, mi papá toma medicamentos. El Parkinson, hay ciertos medicamentos que necesita, y ni modo. Y hagan todas las consultas médicas. Yo cambié de neurólogo 3 veces, porque claro, estando en Chile no podía tener el control y cambié, en este caso, los médicos. Y conseguí uno muy bueno este año que me encantó. Un muchacho joven, o sea, un chico joven, no tendría más de 35 años, creo yo, 36 años, pero minucioso y mandó a hacer una cantidad de exámenes, tanto que le diagnosticaron a mi papá hipotiroidismo que él nunca había sufrido de tiroides. Entonces, son cosas que también, ¿sabes? Uno empieza a revisar. Hagan todos los tipos de exámenes, le van a hacer resonancia, todo lo que se puedan imaginar. Gracias a Dios, mi papá en todos sus exámenes está muy bien, inclusive la resonancia magnética cerebral, o sea, es decir, todo lo que te piden. Los hallazgos que tiene en su cerebro son única y exclusivamente del Parkinson, no está comprometido más parte de su cerebro, así que está muy bien. Y también eh, reduzcan la cantidad de harinas.
¿ok? Y estos alimentos ultraprocesados, como yo les decía, yo sí quité el jugo completo, ese jugo ultraprocesado sí lo boté, y lo que hice fue reducir la Coca-Cola de otra manera y reducir todo lo que era, como les decía, productos y las harinas, ¿no? Esto ayuda mucho porque recuerden que el Parkinson genera rigidez en todo su sentido, inclusive en el intestino. Entonces, cuando el intestino se vuelve más rígido, recuerden que el intestino es un músculo y el músculo necesita ser trabajado. Mi papá, perdón, no les conté, ya me salté esto lo más importante. Mi papá, con el tema de que no podía ir al baño a hacer del 2, él desde hace, bueno, ya tiene un año obviamente que no lo hace, ¿no? Pero desde hace 7 años, él tomaba laxante todos los días como si fuese agua. ¿Qué pasó? El intestino se volvió flojo, flojo en el sentido de que no quería trabajar y le da lo mismo con tal, a mí me dan el laxante y yo me quedo allí, es como que vengan y hagan el trabajo por mí. Y resulta que no es así. Y él lo que hace es que en este caso el, el laxante fue desgastando también sus riñones. Entonces, y eso quiero que también tengan conciencia con eso. El laxante es única y exclusivamente cuando hay una constipación severa. O sea, es decir, es cuando tienen mucho tiempo sin poder ir al baño. Es normal, y esto me lo dijo la gastro y todas las personas, todo el mundo me lo ha dicho, los pacientes con Parkinson, es normal que no vayan todos los días al baño porque tienen una condición especial que hay una rigidez en su intestino y no trabaja tan bien como la nuestra. Entonces, es importante ayudarlos con otras cosas, entre esto reducir las harinas porque las harinas trancan, ¿ok? Las harinas secan. Y el intestino de mi papá literalmente era súper permeable. Entonces mi papá tenía literal una barriga, un guatita o guata de embarazo. Y mi papá no hacía ejercicio, comía tanto o más que yo, o sea, comía mucho. em, y no iba al baño. Entonces dijimos, ok, aquí hay un problema grave, tenemos parásitos. Por eso recurrimos a la desparasitación. Entonces, volviendo a eso, ojo con el uso de medicamentos bajo su autosupervisión, como si tú fueses un médico, porque hay que tener cuidado con eso. La ventaja es que hay otras formas de resolverlo, ¿ok? Y hoy en día yo agradezco todas las pruebas que hicimos porque utilicé a mi papá como un conejillo de India, pero este, entiendan que es normal que no vaya todos los días al baño a hacer del 2. ¿Por qué? Porque tiene una condición. Y por último, lo que hicimos fue buscar personas especializadas. A raíz de lo que les conté, que yo pasé prácticamente un año y medio o un año sin poder dormir todos los días de corrido. O sea, y no es que no dormía corrido porque mi hija se paraba, no, era porque mi papá se paraba y a veces yo escuchaba un golpe y más de una vez era mi papá que se había caído, porque también pasaba que entre los nervios y la cuestión de quedarse dormido no controlaba esfínteres y entonces hacía pipí encima y yo tenía que pararme de madrugada a o recoger sábanas o limpiar, etcétera, o inclusive cuando escuchaba un golpe, más de una vez lo conseguí en el piso porque se resbaló con la orina del piso. Entonces es un poco caótico si lo que les estoy contando y estoy siendo súper vulnerable y súper abierta con este tema, pero quiero que sepan lo que yo viví, pero que sí se puede ayudar. Y a buscar personas especializadas en esto, me costó poder tomar la decisión, pero fue lo mejor para él. Desde el mes de junio de este año, mi papá está en una casa de cuidados de adulto mayor, ¿ok? Que lo cuidan 24/7, lo consienten, le hacen sus comidas, le hacen todo, lo ayudan a bañarse, siempre lo tienen bien ordenado, le hacen terapia, hacen bailoterapia, los ponen a cantar, les hacen karaoke, o sea, es decir, está activo dentro de su condición y está muy bien. Con sus altos y bajos, sí, a veces se pierde, pasa 2, 3 días, perdón, 2, 3 noches sin dormir, pero la ventaja, ¿saben cuál es? Que yo estoy tranquila porque sé que él está cuidado. Porque si no, yo hoy no pudiese estar dándoles esta clase a ustedes para compartir mi experiencia. Tuve que estar pendiente porque hoy ahorita mi esposo está durmiendo a mi hija y yo tengo que estar pendiente de mi papá porque si se para pipa al baño, que fue lo que pasó más de una vez, se podía caer y yo tenía que agarrarlo. Entonces, ¿qué marcó el poder ubicar a mi papá en un lugar de esta manera? En la primera semana de mayo, si mal no recuerdo, mi papá, yo salí con mi hija al parque y a los 15 minutos me llama mi papá para decirme que se había caído. Y yo le pregunto, papá, ¿estás bien? Me dice, sí, pero creo que
estoy sangrando mucho. Y yo le digo, ok, ¿dónde te pegaste? Y me dijo, me pegué como en la ceja, en la cabeza, porque tengo el ojo lleno de sangre. Dije, ¿estás en la casa? Sí, él estaba caminando, había al estacionamiento, yo vivo en un edificio, y abajo en el estacionamiento es un espacio bastante grande, y él bajó a caminar para, bueno, Oye, mover las piernas. Y resulta va. que en este caminar se mareó, perdió el conocimiento y se cayó de lleno, bloqueado. Obviamente por respeto a ustedes no puse la foto porque se los puedo contar, su ceja izquierda se abrió por 15 puntos y eso nos mandó al hospital a las 8 de la noche y yo salí casi a la 1 de la mañana. Entonces eso para mí fue una detonante porque yo tuve que dejar a mi hija sola, entonces resolver, bueno, más que sola, dejarla con el papá, resolver cosas de la cena, al día siguiente vi que para el colegio y acá la atención en un hospital es terrible. Yo siempre he dicho que estamos tocados por los ángeles y por Dios, porque la lista que había para hacer cirugías, y mi papá requería una cirugía, era larguísima. Y tuvimos un médico que nos ayudó, que nos hizo un contacto con un médico que está de guardia, y llegamos y prácticamente no esperamos nada. Pasaron, hicieron todo el proceso, y él entró y salimos a la 1 de la mañana, o sea, 4 horas después. Pero yo conozco gente, inclusive la señora que trabaja en mi casa, que ha tenido que esperar hasta casi 2 días para poder recibir una cirugía. Entonces, esto es también desde mi lado empático hacia las personas que cuidan porque les tocó, como a mí, cuidar a mi papá. Pero para eso hay personas especializadas, para eso hay personas que están estudiadas, que hicieron de su vida esto y ellos están para poder ayudarlo. Yo por esto no me siento mal y no les puedo negar que cuando dejé a mi papá en esta casa, esta residencia, lloré. Y lloré todo el camino de vuelta a mi casa porque sentía como que lo estaba abandonando, pero por otro lado, después al día siguiente, y yo lloraba y no paraba, y decía, tranquila porque lo estás haciendo por él. Y era la única razón. Fueron procesos difíciles de adaptación, no es algo que les voy a mentir, pero para eso están estas personas. Entonces, en toda esta lista de cosas, fíjense, esto ha sido un largo camino porque mi papá tiene mucho tiempo con la enfermedad. Él a veces, como les decía, se desconecta, sus neuronas dejan de funcionar y se desmaya. Y para eso tiene que tener una persona 24/7. Y desde ese día, cuando él se cayó, yo no pude hacer nada y yo fui su sombra. Mi papá iba al baño a hacer pipí, yo lo seguía. Él necesitaba, no sé, iba a comer, yo lo ayudaba a ir a la cocina o lo que sea a comer. Se tenía que cambiar de ropa, yo estaba pendiente. Si se iba a bañar, yo estaba ahí al lado así sentada y trabajando a veces con el computador, papi, como pendiente, inclusive, de verdad. Y eso no es vida ni para él, ni para los demás, ni para quienes estamos alrededor. Entonces, ¿qué hicimos importante y cambios drásticos que a mí me funcionaron para él? Como les dije, empezamos a consumir agua. Y les dije, lo siento, yo le compré un envase así grandote de 2 litros, era un litro 850. Y le dije, esta es tu agua del día. ¿Cómo vas a hacer? No lo sé, pero tú te tienes que tomar esta agua, como sea. ¿Por qué? Porque sus riñones, después también tuvo 3 infecciones urinarias en un mismo año y es producto porque el riñón estaba trabajando como podía. Buenas tardes. Son Entonces, diferentes. ¿Ah? lastimosamente, le dije, lo siento, no tenemos otra forma de hacerlo, necesito que sí o sí te tomes tus 2 litros de agua. Hicimos una reducción de pan, yo cambié el pan sin gluten, o sea, hicimos como algunos ajustes. Eliminamos, como les dije antes, el tema de las gaseosas y los jugos procesados. Aumentamos el consumo de grasas porque ellos necesitaban esto. Aguacate, bueno, en este caso en Chile es palta, frutos secos, naturales, nada de esto que si confitados, que si les agregan miel, que si les agregan no sé qué, que si, no, natural completo. Y agregamos, obviamente, productos doTERRA, que ahora les voy a contar más o menos qué fue lo que hicimos. Y por último, esto fue para mí un antes y un después de su cambio digestivo. Todas las mañanas en ayuna yo le dejaba un vaso y todavía en la casa hogar donde está lo hacen y eso es sagrado. Un vaso de agua no frío. Olvídense tomar agua frío porque lo que hace es jugar con los cambios a nivel muscular de nuestro sistema digestivo. Agua a temperatura ambiente con una cucharada de bicarbonato y medio limón exprimido. ¿Ok? Y aparte, él se tomaba, y yo todavía lo hago y lo sigo haciendo porque a nivel digestivo ayuda mucho, una cucharada sin morder
de las semillas de la papaya o lechosa, ¿ok? Que son esas semillitas negras que si ustedes pican esto, está en el medio. Entonces, eso él se lo tomaba en ayunas. Créanme, fue el santo remedio a regular su sistema digestivo y no iba todos los días, no me preocupaba. Pero mi papá dejó de ir, a veces habían 7, 8 días sin poder ir al baño, que es una locura, a ir cada 2 días, inclusive como mucho 3. Y esto, esa rutina matutina, por eso se las dejo allí como muy, y aparte se las marqué, porque fue el cambio después de la limpieza que hicimos y todo, lo que hoy mantenemos y lo ayuda. ¿Ok? Entonces, un vaso de agua a temperatura ambiente con una cucharada de bicarbonato de sodio, medio limón exprimido y una cucharadita pequeñita tipo de expreso con las semillas de lechos y papaya sin morder. O sea, es decir, te tomas tu cucharadita y con eso mismo te colocas el envase. De verdad les digo, esto fue un antes y un después para la parte digestiva de mi papá. Eso fue quizás una de las cosas más difíciles. Y obviamente sabemos que funcionan, que los aceites esenciales funcionan y son la mejor opción por estas 3 razones. Para quienes no conocen, igual quería compartirles esta lámina porque hay personas que no conocen los aceites y están acá. Son productos que son naturales porque son extractos de la planta. Son productos eficaces porque al ser un aceite esencial liposoluble, es decir, puede penetrar cualquier tipo de grasa y en este caso penetra la membrana celular que está llena de grasa, por decirlo así, ayuda al aceite esencial a proteger las células de dentro hacia afuera. Y por último, son muy económicos. ¿Por qué? Porque con una gota puedes resolver muchísimas cosas. Una gota del aceite esencial de menta, por ejemplo, equivale a 28 tazas de té de menta. O sea, es imposible ingerir 28 tazas de té en un solo día. Entonces, ¿existe el medicamento para Parkinson? Sí, porque bueno, obviamente hay una condición específica, pero seguramente yo no puedo hacerlo con mi papá porque ya obviamente estaban el consumo de medicamentos en activo y yo no puedo quitarle las dosis así como así, pero sí pude reemplazar otras cosas, como por ejemplo el sueño, y ahí también les voy a contar qué hice. Entonces, por eso los aceites siempre van a funcionar y capaz si alguien es diagnosticado con tiempo y empieza a utilizar un protocolo o cosas que yo les puedo compartir acá hoy, seguramente no vas a necesitar un medicamento, porque la naturaleza es sabia y hay soluciones realmente para esto y bueno, para cualquier enfermedad. Las formas para usarlas son estas 3. Yo utilicé con mi papá las 3 formas. Utilizamos el difusor porque, bueno, con solo 22 segundos podía cambiar su estado de ánimo. Mi papá estaba en un proceso depresivo importante en un tiempo, porque claro, yo me imagino que él ya no quería seguir así, con los mareos, los desvanecimientos, o sea, él a veces se le quitaba la energía, como que decía, bueno, pero es que me fallan las piernas, el no poder dar clases de tenis, imagínense cómo le afecta a él a nivel emocional todo esto. Lo usamos a nivel tópico, ¿ok? Porque también había necesidades puntuales de estas caídas. Yo tengo fotos de antes y después de, por ejemplo, cuando le coloqué aceites para ayudarlo a cicatrizar, obviamente, la herida, o sea, es decir, sí, lo utilizamos también. Y por último, de forma interna, porque utilizamos cápsulas. Mi papá cuando a veces, creo que fue una sola vez que lo hicimos, le dio como un pequeño resfrío. Armamos en una cápsula vegetal, como está en esa foto, la bomba inmune y lo que hicimos fue, y le agregué orégano justamente porque estaba en un proceso infeccioso, y lo ayudó. Y una de las cosas, para que ustedes sepan, utilicé también la cápsula con orégano y con incienso y árbol de té para atacar una de las infecciones urinarias que tuvimos, bueno, que él tuvo, y funcionó. Y funcionó sin ningún inconveniente. Yo le daba sus 3 cápsulas al día eh, y se lo di por 10 días, perdón. Y cuando hicimos los exámenes otra vez, ya no tenía nada. Entonces hay formas de reemplazar. Las otras dos, perdón, las otras 2 infecciones que tuvo sí no la pude ayudar, o sea, no hubo forma. Y yo antes de que le siguiera dando fiebre o él empeorara, porque también la fiebre genera alucinaciones y sobre todo lo desgasta a él más a nivel cognitivo, yo automáticamente, pues bueno, tuve que recurrir al medicamento tradicional en este caso para que no lo perjudicara aún más.
Y dentro de lo que fue este apoyo y todos los cambios que hicimos, fíjense que ha sido un camino, ¿ok? No es algo que vas a resolver de hoy a mañana, pero yo quiero compartir la experiencia y compartirte todo lo que pueda ayudar para que sepas cómo puedes resolver ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que hicimos, y voy a partir por la derecha, que es la de la hidratación y reducción de azúcar, que son los electrolitos de Metapower que tiene doTERRA. Em, ¿Por qué hablo de esto primero? ¿Se acuerdan que les decía que a mi papá no le gustaba tomar agua? Bueno, ¿qué conseguí? Que él se tomara sus 2 litros de agua con un agua saborizada. Entonces, como había muchos días de mucho calor en ciertas épocas del año, yo lo que hacía era que le daba en un sobrecito, que es un sachet, en los 2 litros de agua. Y él se lo tomaba literalmente antes de las 3 de la tarde, ya esos 2 litros estaban abajo. Entonces conseguí una muy buena herramienta, pero para las personas como mi papá, que también tuvieron varios inconvenientes a nivel de riñones y bueno, por el tema de las infecciones urinarias se generaron ciertas calcificaciones en su vejiga. El Beta Power contiene calcio, en este caso el Recharge, que es los electrolitos. Lo pueden leer en la receta, en la etiqueta, lo pueden buscar en la página web. Entonces, cuando existen ciertas infecciones que se generan esas manchitas blancas, porque yo las vi en el eco y todo que le hicimos con el urólogo, teníamos que reducir el consumo de calcio. Obviamente eliminaron también la leche, etcétera, como ciertas cosas. Y esto por eso le pongo allí uso moderado porque contiene calcio y queríamos reducir esa ingesta. Entonces, ¿qué era lo que hacía? En vez de hacerlo todos los días, lo hacía un día sí y un día no. Y en el día que no le colocaba este, el Metapower Recharge, que eran los electrolitos, le colocaba un aceite esencial, ¿ok? Naranja, pomelo, el que quisiera. Entonces, esto para mí también me ayudó porque a él le empezó a gustar el agua y bueno, fue un cambio importante también para su sistema digestivo. Entonces, partiendo por la izquierda ahora, en el tema del estrés y la ansiedad, estos 3 aceites me ayudaron mucho para él cuando le generaba sobre todo angustia en estos cambios de alucinaciones y estos que tenía. Yo lo que hacía es que ponía el difusor en la noche con más o menos un tiempo y a veces lo ayudaba, a veces no. Hasta que No, encaje, no les, gira. No, girada. Hasta que encaje, no. Sigue girando. perdón. Em, Hasta que, bueno, traté de lo posible de ayudarlo con estos 3. Efectivamente sí, pude en ocasiones lograrlo, en ocasiones no, pero si les digo, de 80 veces funcionaron 70. O sea, es decir, está bastante bien. Lo segundo fue el apoyo muscular y articular, justamente por esa rigidez que ocasionaba. También cuando tuvimos que operarlo de su rodilla, él lo usaba acá con la persona que lo estaba ayudando con sus terapias y todo. Utilizábamos la barra de Deep Blue que ya tiene Copaiba, pero si no, por eso les coloco el aceite y ambos, tanto de Copaiba como eso. Y a nivel de dolor postoperatorio, en el caso de la Copaiba lo hicimos en cápsula para ayudarlo también en ese aspecto. Era una cápsula diaria, solo con 2 gotas, y lo ayudaba bastante bien. Si el dolor aumentaba, que realmente tuvo muy poco dolor, gracias a Dios, aumentamos a 2, puedes aumentar en este caso 2 cápsulas por día. Pero en el caso de mi papá no hizo falta. ¿Qué hicimos también importante? De todo lo que les conté a nivel digestivo, incorporar el Terrazyme en los primeros 90 días, porque esto no lo dejamos de por vida, simplemente los primeros 90 días, que son las enzimas digestivas, o sea, el complejo de enzimas digestivas para ayudarlo en todo este proceso. Em, y lo ayudó bastante. Queríamos tratar pues de regular un poquito este aspecto, ¿ok? Em, el Diazen lo utilizamos en este aspecto. Deme un segundito que tengo a alguien que me está marcando la presentación. En el caso del Diazen, ¿qué hicimos? Empezamos a utilizarlo en las noches porque cuando yo estaba embarazada fue uno de los aceites que utilicé mucho y me ayudó a regular mi sistema digestivo. O sea, que cuando nos crece la barriga, obviamente todo se va, perdón, los órganos se van moviendo, entonces el hacer del 2 es un poco más difícil y no puedes pujar y todo lo demás. Entonces, bueno, ¿qué tuve que hacer? Incorporar. Entonces yo lo mismo, todas las noches cuando él terminaba de comer, les decía, toma tomate le ponía en un poquitito así de agua en un vaso, 2 gotitas de agua, 2 gotitas, perdón, del aceite, Senges o Dayesen, como lo tengan como nombre,
y se lo tomaba. Esto me ayudaba también a que en la noche pudiese la digestión trabajar mejor en un proceso de descanso mientras él dormía. Él no iba en ayunas al baño, o sea, es decir, antes de ingerir cualquier cosa, no iba a ser del 2, era un poquito más difícil para él. Yo sí logré regularme con esto y con las semillas de lechoso papaya que les mostré antes, pero fue un apoyo importante para este proceso. Luego, perdón, vamos a un segundo volver a compartir porque si no se me va a seguir marcando la presentación. Ajá. Otras cosas que también utilizamos cuando se golpeaba, cuando se caía. Sabes que ellos, su piel pasa a ser mucho más así como transparente, o sea, es muy delgadita, entonces cualquier golpe se le marcaba. Sobre todo en los brazos se movía, el velador o la mesita de noche se pegaba. Entonces, tratamos de ayudarlo la forma en que tenía pues siempre conmigo, y no solo por él, sino también por mi hija o cualquiera en la casa, el Coret X, la cremita mágica, me fascinaba. Empecé a apoyar su sueño con estos tres aceites que para mí han sido como la mejor mezcla. La uso con mi hija a diario para que ella pueda dormir también súper bien. Además, a veces la intercalo con el stick de lavanda peace. eh, y son muy buenos los dos. Yo con él utilizaba, por ejemplo, masajitos en planta de pies con estos tres aceites. Colocaba en difusor, también lo ayudaba a dormir. Ojo, hubo días en el que estaba el pic así a 1000 por hora que él quería ir a dar clases de tenis, que bueno, lastimosamente no me ayudaron. Y les tengo que decir la verdad, no me ayudaron. Y yo decía, ¿cómo no lo va a ayudar si el vetiver es como el domador de sueños, que lo que yo lo huelo y ya me quedo dormida oliéndolo? Y a él no. Entonces, para que sepan que el tema de las enfermedades neurológicas tienen una incidencia importante y que hay cosas que de repente no nos van a ayudar. Y yo, Jenny, antes de darle un medicamento a mi papá, porque se lo dieron, o sea, es decir, yo tengo la receta me dice tienes que comprar esto para que lo ayude a dormir, prefiero utilizar otra cosa. ¿Por qué? Porque darle un medicamento para dormir, primero lo puede hacer dependiente y segundo, que no lo va a querer soltar jamás, va a pasar que lo empieza a perjudicar en en su movimiento, lo pone más lento. Y está como si estuviese como todo el día como apagado, como viendo así como a lo lejos. Y yo la verdad para ver a mi papá así ido, sin poder interactuar con él, prefería hacer otra cosa y yo no se lo di. En el caso del estado de ánimo, como les contaba, a veces está un poquito decaído, etcétera. Utilizamos cítricos o mentas. Ahí tienen, bueno, pueden usar el que ustedes quieran, el que más les guste, cualquiera funciona aromáticamente. Eh, yo le ponía unas gotitas y le hacía como inhalar, entonces eso lo ayudaba. Y en el caso para los cambios que habían de memorias, etcétera, el romero y el incienso. ¿Qué tenía yo? Yo tenía un rolón hecho para él de 10 ml, le puse 10 gotitas, creo que eran 10 o 15 gotitas de cada uno, 10 gotitas, y lo tenía siempre como en el cuarto. Entonces, si yo veía que había momentos en los que él estaba un poquito perdido y yo quería traerlo a tierra de nuevo, utilizaba estos aceites y se los aplicaba como en la nuca. Le digo, papi, mira, te voy a hacer este masajito para que te relajes un poquito. Él nunca me dijo que no, gracias a Dios, él ha sido un buen paciente, por lo tanto me permitió ayudarlo en lo que más pude. Y yo siempre le dije, papi, yo te pido un favor, yo a mi mamá no la puedo ayudar, te pido por favor que me dejes ayudarte con esto. Y la verdad nos ha ido bastante bien. Y estas son solo algunas cosas de las que hemos incorporado. Y yo les digo que todo en la vida es posible, solo es cuestión de complementarse. Estos, desde la izquierda, son algunos de los medicamentos que mi papá hoy consume. Tanto, bueno, el Euthirox, que es por el tema de la tiroides, pero los otros tienen que ver con el Parkinson y las alucinaciones. Pero productos como los que ven allí, también incorporé la proteína de doTERRA para ayudarlo a suplementarlo, para que también como que su impacto nutricional no se viera perjudicado porque bueno, ellos también van perdiendo un poquito de masa muscular, etcétera. Y también la fibra de doTERRA, que está ahí, esta que está aquí al ladito, abajito, mano derecha, también la utilizaba. Y en el batido de la proteína, por ejemplo, que lo hacía normalmente una vez sí, o sea, un día sí, un día no, le contemplaba una cucharada también de la fibra y lo ayudaba en su parte digestiva. No es que lo iba a mandar para el baño directo, pero hacía que, por ejemplo, tuviese mucho más suave a la hora de ir al baño. ¿Cuál fue la clave? También el consumo de agua. Nosotros necesitamos hidratar el músculo, o sea, hidratar el intestino para que pueda, en este caso,
resolver cualquier necesidad y sobre todo apoyarlo en este proceso que ellos ni siquiera se imaginaron que podían pasar. Y hoy que yo vivo de la mano esto y lo viví por el tiempo que estuve acá, no ha sido tan simple, pero estoy contenta de los cambios que han habido y de que él también se ha mostrado siempre dispuesto de querer ayudarse él también. Y ya para cerrar, las que me escribieron que querían escaneen este código si es que lo están viendo del computador. Si no tienen mi cuenta de Instagram, me pueden escribir, es Mamá con Aromas, y me dicen, hola Jenny, vi tu clase de Parkinson y me encantaría porfa que me compartas tal cosa. No sé, ustedes dirán lo que necesiten. Y listo. Si tú eres una persona que no tiene aceites esenciales y quieres un protocolo, adquirir en este caso tu protocolo, me puedes hablar directamente. Pero si fuiste invitada por alguien a esta clase que no haya sido yo, pues háblale a la persona que te invitó, que va a poder ayudarte perfectamente con cualquier cosa que necesites en esta necesidad. Si ya eres cliente, también ya sabes cuáles son los aceites que te compartí, simplemente hazlo. Ya vi que me están escribiendo, qué bellas, gracias. Eh, y van a poder asesorarlos. Insisto, a mí me pueden escribir, puedo compartir desde primera mano lo que he hecho durante este tiempo, tanto estando en Chile como ahora en Venezuela, para poder apoyarlo a él. Y no quiero terminar sin dejarles esta frase de este gran señor que les mostré al principio, porque aceptarse no significa resignarse, es entender o comprender que no son, las cosas ya no son como eran antes, las cosas son como son hoy y que siempre va a existir una manera de poder afrontarlas. Él hace 2 años fue galardonado con un Oscar, obviamente, por todo su trabajo cinematográfico, o sea, todo lo que hizo. Y hoy en día tiene, bueno, obviamente una fundación en donde ayuda a personas con su misma patología, pero él es un ejemplo claro de resiliencia, clarísimo de resiliencia. Y yo cada vez admiro a personas que con esta patología, que no nacieron aprendidas para poder llevarla, están aún así llevando la vida como pueden. Así que muchas gracias por acompañarme. Espero hayan disfrutado esta clase. Si tienen dudas y preguntas, feliz los puedo ayudar. Y nada, que tengan una linda noche.